Tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Estate atento, hermano. Nuestra tarea es sobre edificar. Escrito está en 1 Corintios 3:10 lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hola, amados hermanos. Gracia, misericordia y paz nos sean nuevamente multiplicadas de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Antes de comenzar este capítulo, te animo a orar para que prepares tu corazón poniéndote primero a cuentas con nuestro buen Dios y Padre en el santísimo nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, para que su Santo Espíritu nos guíe por medio de sus sagradas Escrituras. Amén. Para poder empezar a escudriñar todo pasaje, debemos tener siempre presente que, al inquirir las Sagradas Escrituras, estamos cumpliendo la primera parte de nuestra triple meta, la cual sigue en todo momento el ejemplo de Esdras. Escrito está: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, como está escrito en Esdras capítulo 7, versículo 10. Una vez estando a cuentas con nuestro Dios en oración, antes de siquiera abrir las Santas Escrituras, debemos tener bien claro y presente como meta inmediata al hecho de escudriñarlas el santo propósito de cumplirlas a todo nivel. Esto significa que nuestra primera tarea al terminar nuestro tiempo con la palabra de Dios, esto es, al terminar de inquirirla, deberá ser cumplirla con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pues sólo así estaremos verdaderamente listos para alcanzar, aprobados por Dios, la tercera parte de nuestra meta suprema, que se cumplirá cuando enseñemos a su pueblo, nuestros hermanos en la fe, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y eso de cumplir, ¿qué es sino el llevar al cabo lo que también dice la Escritura, que es tarea de todo creyente? Pues, como está escrito en la carta que el apóstol Pablo escribiera a los hermanos de Corinto, el mismo apóstol dio testimonio de nuestra tarea. Y nuevamente, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, como escrito está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Para sobreedificar nuestras vidas con las Sagradas Escrituras, esto es, para cumplir la palabra de Dios, es necesario tener siempre presente que el fundamento de nuestra vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como escrito está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, y que el edificio levantado sobre este santo fundamento es la doctrina que su Santo Espíritu diera a la Iglesia por medio de los apóstoles de Cristo, como escrito está también en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, doctrina en la cual debemos perseverar tal y como lo hicieron nuestros primeros hermanos al inicio de la historia de la Iglesia de Dios y del Señor Jesucristo, como escrito está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Por tal razón, lo primero que debemos tener en cuenta al buscar cumplir con todo nuestro ser la palabra de Dios es que dicha tarea es semejante a la del hombre que, habiendo recibido por herencia una casa de un solo piso, pero cuyo fundamento es inconmovible,
Tiene pues ahora tal hombre como objetivo de vida levantar su segundo piso, confiado en el fundamento de la casa y en ese primer piso en el cual dicho hombre ahora confiadamente habita y se mueve. A este respecto conviene recordar lo que alguna vez enseñó nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo acerca del hombre que edificó su casa sobre la roca, como está escrito en Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49. Siguiendo pues con esta alegoría que nos enseña que cumplir, lo que implica a lo menos guardar, esto es retener y obedecer, con todo nuestro ser lo que dice la palabra de Dios, es semejante a sobreedificar un edificio sobre la doctrina de los apóstoles, la cual descansa sobre el fundamento santo que es Cristo Jesús nuestro Señor. Podemos decir que las herramientas para tan santa tarea deben ser las adecuadas para facilitar este trabajo. Por medio de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo de Dios, primero, nos enseña una magnífica casa, primero que nada, por fuera. La vemos amplia, grande y acogedora, y alcanzamos a ver también su sólido fundamento. Pero en este punto solo la vemos por fuera. Luego nos hace entrar a esta casa y, en segundo lugar, nos hace comprender cómo cada ambiente de esta casa está interconectado entre sí y cómo cada uno cumple una función específica. Desde la sala para recibir a la familia y a las visitas, pasando por el comedor y la cocina donde preparamos el alimento, encontramos también las habitaciones para nuestro reposo y un jardín interno para nuestro descanso y regocijo. Consideramos la maravilla del diseño y en lo que estamos admirando a la distribución de esta casa, nos damos con la gratísima sorpresa que esa casa es para nosotros, que es un tesoro, una herencia que nos ha sido dada por nuestro Padre, y que esa casa es mucho más sólida de lo que siquiera podemos entrever. Y ahora, siendo pues propietarios, sus legítimos propietarios, en tercer lugar, somos llamados a revisar minuciosamente toda la casa, usando los planos de la construcción hasta llegar a sus mismos cimientos, pues al dejarnos tan magna herencia, también hemos recibido la encomienda de levantar el segundo piso, pues así quedará completa. Al revisar, pues, la casa con total detenimiento y teniendo siempre a mano los planos de la casa, en cuarto lugar, encontramos en la casa las columnas, las herramientas y los materiales que necesitamos para levantar ese anhelado segundo piso y con ello finalmente podremos comenzar a sobreedificar, a levantar sobre esta sublime casa nuestro segundo piso, que es nuestra vida misma. Utilizando esta alegoría completa, podemos deducir que las herramientas que empleemos para inquirir, para escudriñar las escrituras, deberán ser herramientas que cooperen en que alcancemos estos 4 objetivos fundamentales para que logremos sobreedificar, entiéndase vivir, de acuerdo con la sana doctrina. Las herramientas, pues, deberán servir para que logremos, primero, conocer el texto. Es decir, que en primera instancia podamos sencillamente responder a la pregunta ¿qué dice este texto de la Escritura? Esto es, que podamos identificar el mensaje central de dicho pasaje. Esto equivale, en nuestra alegoría, a ver por fuera aquella bella casa. Nuestra segunda meta sería comprender el texto, pues ahora que ya tenemos claro su mensaje central, lo que dice el texto, podamos responder más íntimamente qué me dice este texto de la Escritura. Es decir, que seamos capaces de identificar el mensaje personal implícito en dicho pasaje. Esto equivale, en nuestra alegoría, a ver por dentro la casa, comprendiendo su distribución y aceptando que es para mí,
La tercera herramienta deberá buscar cimentar el texto, lo que implica que ahora que entendemos y comprendemos lo que nos dice la Escritura en este pasaje, debemos revisar contextualizadamente lo que toda la Escritura dice acerca de las verdades halladas en dicha porción de la misma, pues así podremos responder a la pregunta: ¿qué me dice toda la Escritura sobre las verdades que me dice este pasaje? Es decir, al cimentar el texto, lograremos identificar el mensaje escritural sobre aquellas verdades eternas y que son vitales para nosotros. Y esto equivale, en nuestra tercera alegoría, a revisar minuciosamente toda la casa, hasta los cimientos, usando bien los planos, esto es, las pautas y las indicaciones que la misma escritura nos da para poder indagar en ella. La cuarta meta que deben lograr las herramientas que empleemos será concretizar el texto, lo que nos permite, una vez conocido y comprendido y cimentado escrituralmente todo el conjunto de verdades que contiene el pasaje que estemos estudiando, responder a la pregunta: ¿qué principios atemporales, principios que se cumplieron antes, que se cumplen ahora y que se cumplirán por siempre, y qué procedimientos testamentales, es decir, aprender a diferenciar las pautas que fueron dadas a toda la humanidad, o a Israel, o a la iglesia, es decir, nosotros, e incluso para los que han de venir? ¿Y qué puntales doctrinales, que son las verdades eternas reveladas por la palabra de Dios para ser empleadas, tenemos, ya sea como enseñanza o norma directa, para que establezcamos nuestras prácticas temporales, nuestro diario vivir? Esto significa que, finalmente, podremos identificar el mensaje doctrinal que nos ha sido dado en este pasaje de las Santas Escrituras, lo que equivale en nuestra alegoría al momento en que, habiendo descubierto las columnas, vale decir los principios, así como las herramientas, los procedimientos y los materiales, esto es, las verdades eternas, podamos finalmente ser capaces de levantar un edificio sólido, nuestra vida, por medio de prácticas verdaderamente basadas en las Santas Escrituras, para mayor gloria y honra de Dios en la faz de Jesucristo nuestro Señor, la cual debe en todo momento reflejarse en nuestras vidas por su Espíritu que mora en nosotros y a través de su santa palabra, como escrito está en 2 de Corintios 4, versículos 1 al 10. Veamos ahora, por medio de un cuadro descriptivo, estas 4 grandes metas o propósitos que debe cumplir toda herramienta que empleemos a la hora de inquirir, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y aquí tenemos este cuadro, en donde señalamos los 4 grandes propósitos o metas que debe cumplir toda herramienta empleada para inquirir, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Si lo vemos de arriba hacia abajo, tendremos las 4 metas bien marcadas: conocer el texto, comprender el texto, cimentar el texto y concretizar el texto. La primera meta de toda herramienta será entonces conocer el texto. Por ello, la herramienta deberá responder a la pregunta: ¿qué dice este texto de la Escritura? Pues así lograré identificar el mensaje central dado por este texto. Si comparamos esta primera herramienta que busca conocer el texto, comparándola con nuestra analogía, es el momento en que vemos una bella casa, pero solo por fuera. Conocer el texto me permite saber qué dice ese texto de la Escritura, aunque no lo logre comprender. Es como ver una bella casa, pero solo por fuera. Entonces, luego de conocer el texto, la segunda meta que toda herramienta debería tener y cumplir debería ser que nos debe permitir comprender el texto. Por ello, la herramienta deberá responder a la pregunta: ¿qué me dice este texto de la Escritura? Y diferenciemos: mientras la primera herramienta me debe enseñar
conocer el texto, es decir, qué dice sencillamente ese texto de la Escritura, la segunda me debe decir qué me dice ese texto de la Escritura, pues así lograré identificar el mensaje personal dado por este texto. Si nosotros seguimos manteniendo la alegoría de aquella bella casa que hablábamos minutos atrás, la primera herramienta nos permite conocer la casa por fuera, es decir, nos permite sencillamente saber qué es lo que dice el texto. Pero las herramientas que nos permitan comprender el texto nos van a mostrar la casa por dentro. Podremos ver su distribución, podemos comprender la concatenación de lo que dice y sobre todo identificaremos qué es para nosotros. La tercera herramienta, luego de haber conocido y comprendido el texto, nos debe ayudar a buscarlo en su cimiento, nos debe ayudar a buscar cimentar el texto. Para ello, la herramienta deberá siempre responder a la siguiente pregunta: ¿qué me dice toda la Escritura sobre este texto? Repito, debemos buscar que las herramientas que nos ayuden a cimentar el texto sean capaces de responder a la pregunta: ¿qué me dice toda la Escritura sobre este texto? Pues así podremos identificar no solo el mensaje central o el mensaje personal, sino sobre todo el mensaje escritural, el mensaje de toda la Escritura acerca de ese texto. Y continuando con nuestra alegoría o analogía respecto a aquella bella casa, que primero la vimos por fuera y luego la vimos por dentro y comprendimos su distribución, su concatenación e identificamos que era para nosotros, las herramientas que nos ayuden a cimentar el texto nos permitirán revisar la casa de acuerdo al plano, es decir, de acuerdo a los mismos parámetros que la Escritura nos da para poder llegar hasta sus cimientos, hasta la mente misma de Cristo Jesús que está en su palabra, de tal manera que podamos conocer, comprender y estar listos para aplicar todo aquello que el Señor, por medio de su Espíritu y a través de las Sagradas Escrituras, nos quiere mostrar. Finalmente, luego de cimentar el texto, la cuarta meta de toda herramienta será concretizar el texto. Concretizar el texto. Por ello, la herramienta deberá responder a la siguiente pregunta: ¿qué principios, procedimientos y puntales obtengo de este texto cimentado, fundamentado por toda la Escritura? Es decir, ¿qué principios atemporales, qué procedimientos testamentales y qué puntales doctrinales encuentro gracias a toda la Escritura partiendo de ese pasaje que estamos analizando? Así lograremos identificar el mensaje doctrinal de este texto. Y recordemos en este punto, amados hermanos, que doctrina no es meramente conocimiento. La doctrina implica un conocimiento que se vive día a día. Repito, doctrina no es meramente saber, es saber y vivir de acuerdo a lo que se sabe. Cuando nosotros conozcamos bien el mensaje central del texto, cuando podamos aplicarlo a nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, cuando podamos ver en toda la Escritura lo que se dice acerca de ese pasaje, entonces seremos capaces de identificar los principios eternos, los procedimientos y las doctrinas fundamentales, las verdades fundamentales de la Escritura, para poder construir nuestra vida. Y repetimos, doctrina no es meramente saber, no es meramente hablar, es vivir de acuerdo con las sanas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios y que en todo tiempo y en todo lugar merece y debe ser obedecido. Terminando con la comparación respecto a la analogía o alegoría de aquella bella casa que hablábamos hace unos minutos atrás, podemos decir que cuando comprendemos el mensaje doctrinal dado por ese texto, es como si nos guiáramos con el plano y empleáramos justamente
las columnas, es decir, los principios eternos, las herramientas, vale decir los procedimientos que hallamos en cada testamento, y los materiales, entiéndase las verdades eternas de la palabra de Dios, para levantar ese segundo piso de esta casa que hemos recibido por herencia. Es decir, estaremos capacitados para construir nuestras propias vidas de acuerdo con la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando pues hagamos uso de herramientas que cumplan estos cuatro grandes propósitos: conocer el texto, comprenderlo, cimentarlo con toda la escritura y concretizarlo en nuestras vidas por medio de prácticas verdaderamente basadas en la palabra de Dios, podremos decir que finalmente estamos cumpliendo nuestra tarea, que es estaremos sobreedificando nuestras vidas para mayor gloria y honra de Dios en la faz de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, por su Espíritu que mora en nosotros. Oremos. Padre bendito, gracias te doy por darnos el mejor y más grande fundamento de vida, que es la vida misma de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Gracias porque su santa doctrina llegó a nosotros por tu Espíritu Santo, por medio de tus santos siervos, y porque dicha santa y sana doctrina fue edificada no sobre interpretaciones humanas, sino sobre la roca de los siglos, es decir, sobre nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias, Dios mío, porque a mí también me has dado este privilegio de poder edificar mi vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esto es, sobre la vida misma de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, de manera que mi vida sea la sobreedificación, esto es, la continuación del testimonio de la vida de Cristo Jesús en este tiempo, aquí y ahora, para testimonio a todos de tu gracia. Señor Jesús, gracias por haberme salvado y santificado. Gracias por ser tú el santo fundamento, la roca inconmovible de mi salvación y el molde al que mi vida toda debe ser moldeada. Gracias por dejarnos tu santa doctrina por medio de tus santos siervos y por habernos dejado tu testimonio por medio de tu Espíritu en toda la Escritura. Todos los días de mi vida te buscaré en cada pasaje de toda tu santa palabra, y con toda humildad me entregaré a la guía de tu Espíritu por medio de tu palabra, para que tu vida se vea reflejada en mi vida, para salvación de los perdidos y para animar a mis hermanos a andar en el camino de la santificación que tú nos marcaste con tu propia vida, habiéndonos tú santificado ante Dios con tu propia vida. Gracias, Padre Santo, por haberme también a mí dado por herencia la vida de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, en el testimonio de todo lo que está escrito en tus sagradas Escrituras, en las cuales inquiriré todo el tiempo y a las cuales me sujetaré, nuevamente lo digo, todos los días de mi vida. Y lo haré en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.